El drama te espera, solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con nuestro protagonista, Wan, quien es el heredero de la ciudad de Goryeo. Él iba al pueblo junto con su amigo Wan para encontrarse con el maestro Lee. Ambos iban vestidos como gente del pueblo. Allí se encontraron con una chica hermosa que estaba jugando con la gente del lugar, y la pelota con la que jugaba terminó a los pies de Wan. La chica se acercó y les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Wan le dijo que habían venido a ver al maestro, pero no revelaron sus verdaderas identidades y dieron nombres falsos. Ella les respondió, vayan y esperen en la sala hasta que tenga ganas de verlos. Intentó tomar la pelota de Wan, pero él no le dio la oportunidad, así que ella lo agarró de la ropa e intentó golpearlo, pero no pudo. Por sus movimientos, él sintió que la conocía y que ya la había visto antes. Volvemos un poco al pasado, cuando él liberó todos los halcones de su padre y salió a decirle que los había soltado para que el pueblo no se molestara con él. El rey lo miró extrañado sin entender, así que la esposa del rey dijo, yo fui quien le dijo que tú vas a cazar y quemas los cultivos del pueblo para tomar los pollos y alimentar a tu halcón. Pero el rey sacó un silbato y llamó al halcón, que vino y se posó en su brazo. Después llegó Wan y se presentó, diciendo que vivía en el pueblo de Jon. Wan se sorprendió y le preguntó, ¿acaso la gente común vive allí? Wan respondió, la gente vive en todas partes, excepto en el palacio. Entonces Wan decidió salir con Wan fuera del palacio porque nunca había salido antes. Se disfrazó y salió con él, y corrieron por el pueblo hasta chocar con dos hombres que llevaban armas. Los hombres intentaron atrapar a Wan, pero ellos escaparon. Ambos se sorprendieron de que la gente común portara armas. Wan sugirió avisar a las autoridades, pero Wan se negó y decidió seguir a los hombres para saber qué ocurría. Cuando llegaron al lugar, escucharon que planeaban robar la carreta del ministro. En ese momento, la esposa del ministro y su hija caminaban por el bosque. San insistió en ir a ver la cosecha que había plantado, así que fue con 4 guardias y Jon, su asistente. Ella corría por el bosque entregándole su chal y sus joyas para que las usara. Al mismo tiempo, la banda atacó la carreta de la esposa del ministro, y los guardias comenzaron a matar a los miembros de la banda. Luego llegaron otros hombres con gran habilidad en combate y mataron tanto a los guardias como a la banda. Un soldado desconocido fue a golpear con la espada a la esposa del ministro, y luego fue a buscar a la hija del ministro. Cuando la encontró, ella vio el tatuaje en su brazo. Él trató de atacarla con la espada, pero Jon se interpuso y recibió el golpe. En ese momento, Jon fue donde la esposa del ministro y le pidió que transmitiera un mensaje a su hija. Después, los soldados pensaron que Jon era la hija del ministro porque llevaba la ropa de San. Cuando la llevaron ante el ministro, él descubrió que no era su hija, y al abrir la carreta encontró a su hija sentada junto a su madre, que había muerto. Al escuchar lo ocurrido por boca de su hija, el ministro decidió anunciar que su hija había resultado herida, que debía abandonar la casa para que nadie volviera a hacerle daño, y que viviría con él como si fuera su verdadera hija, ocultando su rostro con un velo a causa de la cicatriz en su cara. Luego Wan se encontró con San, sin saber que era la hija del ministro, y le dijo que transmitiera el mensaje de la esposa del ministro a su hija, que permaneciera feliz y continuara con su vida. Volvemos al presente, donde él le dijo, te conozco. Ella lo golpeó y fue a sentarse con el maestro. Él la siguió y habló con el maestro, pero no les respondió. San les dijo, no les contestará hasta que pasen la prueba. La prueba consistía en jugar el mismo juego que ella estaba jugando. Cuando comenzaron a jugar, la pelota golpeó la jarra que contenía la bebida del maestro, así que decidieron ir a traerle más licor para reemplazar el que se había derramado. En ese momento, el soldado que había atacado a Jon lo seguía. Un mensajero llegó donde Son para informarle que el príncipe heredero Wan estaba con el maestro Lee. Los guardias secretos del príncipe heredero iban detrás para protegerlo. Wan y San llegaron a un puente entre 2 montañas. Mientras cruzaban, notaron que la cuerda estaba a punto de romperse, así que decidieron correr para llegar al otro lado. La cuerda se rompió y Wan logró llegar primero, ayudó a San a subir, y siguieron adelante hasta llegar a la cueva donde estaba el licor. Antes de entrar detrás de San, Wan le dijo a Wan que ella era la sirvienta que habían visto 7 años atrás, el día de la muerte de la esposa del ministro. Luego Wan entró, se quedó bajo la lluvia y recordó que cuando vio a San se sintió atraído por ella. Como hacía mucho frío, fue a buscar un poco de paja para encender un fuego y se quitó su chaqueta. San pensó que se la daría, pero se sorprendió al ver que la usaba para cubrir las leyes. Luego ambos bebieron licor para calentarse. Él sirvió un poco, y ella pensó que era para ella,
pero otra vez se sorprendió al ver que se lo daba a las leyes. Ella les dijo, su compañía es extraña, es la primera vez que veo algo así. Él cambió de tema para cerrar la conversación. Al día siguiente, el rey estaba reunido con sus ministros y notó que el príncipe heredero no estaba en su habitación como de costumbre. El ministro le dijo al rey que debía destituir al príncipe heredero y poner al gobernador a cargo de la ciudad de Goryeo. Pero el consejero lo interrumpió. El ministro respondió, eso es lo que dice la gente, no yo. El rey le preguntó al consejero, ¿qué es lo que escuchaste? Él dijo, escuché que el príncipe heredero sale a caminar entre la gente en secreto para entender cómo viven. El rey pidió hablar con el príncipe heredero, pero el sirviente dijo que estaba desaparecido desde el día anterior. El rey se enfureció y ordenó que lo trajeran inmediatamente. La noticia llegó a la esposa del rey, que supo que estaban discutiendo la posibilidad de destituir al príncipe heredero. También supo que él había ido donde el maestro Li, quien había señalado frente al rey sus defectos, así que el rey lo había exiliado. Ella ordenó a sus sirvientes llegar antes que el rey, porque si no, sería considerado traición. Mientras tanto, el rey sabía que el príncipe estaba con Li, así que ordenó incendiar la casa del maestro y traer de vuelta al príncipe. Al día siguiente, Wan y San regresaron donde el maestro. Wan se sentó con él e intentó saber el futuro del reino con cierta astucia para que no descubriera su identidad. Tras hablar, el maestro le dijo que sabía que él era el príncipe heredero. En ese momento, los soldados de la esposa del rey llegaron donde los guardias personales de Wan y les dijeron que el príncipe debía volver al palacio inmediatamente. Los soldados del rey también llegaron al pueblo buscando a Wan. San les dijo que él estaba dentro con el maestro. Cuando entraron, encontraron al maestro sentado con otro hombre. Luego Wan fue a hablar con el rey estando ebrio y le dijo que había salido para entender mejor al pueblo. Se encontró con la esposa del rey, quien le dio una bofetada y le dijo, ¿cómo te atreves a llevar al príncipe heredero con el maestro? ¿Crees que no conozco tus intenciones? Lo llevaste allí para que lo capturaran y tu padre pudiera hacer un golpe de estado y destituir al rey. Tú y tu hermano solo quieren el poder. Sigues al príncipe para ganarte su confianza y luego hacer lo que te dé la gana. Luego San fue a la casa de su padre. Recordó cuando se despidió de él porque iba a ir con el maestro Li, y él le dijo que su nombre, a partir de ahora, sería A. Ella salió a recibirlo. Después, San fue a visitar a su madre, y Wan le estaba observando entrar. Más tarde entró el ministro, así que ella salió y se sentó con Wan. Le dijo que recordaba perfectamente quién era él, que las cuentas entre ellos estaban saldadas, y que nadie sabía que ella era la sirvienta porque ahora vivía ocultando su identidad. Si descubría que él la estaba buscando, lo mataría. El rey decidió ir de cacería y llevó consigo a los hijos del ministro. Su esposa estaba molesta porque no llevaría al príncipe heredero. Ordenó a su sirviente traer al príncipe para que fuera a la cacería, si no lo hacía, lo mataría, al sirviente, claro. El ministro se sentó con Wan y le dijo que debía tener cuidado con la reina si iba a la cacería. Le contó que la reina se casó con el rey cuando tenía 16 años. En ese entonces, el rey tenía una amante, que era su tía, y tenía un hijo con ella, el príncipe Han. Después, San vio a su padre entrar a un restaurante, así que lo siguió. Al mismo tiempo entró Wan y vio al ministro con su hermano y Son, hablando sobre el matrimonio de la hija del ministro con Hyun, hijo del consejero. Mientras tanto, la amiga de San escuchaba su conversación. Son sintió que alguien los observaba, salió a revisar, pero no encontró a nadie porque Wan se había llevado a San y había escapado, con el rostro cubierto. Al día siguiente, San se encontró con Wan y se sorprendió de verlos juntos. Llegó la hermana de Wan, llamada Dani, pero Wan mostró que eran parte de la guardia del príncipe heredero, así que ella los llevó a tomar té. San se sentó con ellos y notó el comportamiento de Wan con ella, lo cual la incomodó porque ella amaba al príncipe heredero. En ese momento, el soldado de Son entrenaba disparando flechas desde un caballo. San llegó y les explicó el plan con el que derribarían al rey y a su hijo. Consistía en que, cuando el rey saliera de cacería, ellos ya habrían matado a sus guardias. Y después, el soldado que trabaja para él le disparará una flecha en el momento en que aparezca, y el rey pensará entonces que fue él quien lanzó la flecha e intentó matarlo. Y la flecha que usarán será una flecha real que pertenece al príncipe heredero, hecha únicamente por un artesano, y nadie puede imitarla. Al día siguiente, el rey se pone en marcha y va a la zona donde va a cazar. En ese momento, Wan ve a un hombre sentado y recuerda cuando lo encontró de niño llevando armas, y ve a otro hombre que se acercó a él,
tomó flechas y le pagó dinero, y luego descubre que esa flecha es real. Sam choca con el soldado y ve el tatuaje en su brazo, y recuerda cuando mató a su madre y golpeó a Jeon, así que decide seguirlo. Mientras tanto, Wan había entregado a ambos a los guardias para que los encarcelaran, y fue a buscar al rey y al príncipe heredero. El soldado había llegado al rey y se preparaba para dispararle con la flecha. Sam también había llegado, pero Son le estaba vigilando, así que la agarró y le quitó su cuchillo. Wan vio al soldado lanzar la flecha hacia el rey justo en el momento en que Wan llegó. Y cuando el rey vio a Wan, le dijo, «Tú intentaste matarme». Entonces, Wan no tuvo otra opción más que disparar la segunda flecha a Wan, y luego corrió y se puso frente al rey para protegerlo. Los guardias llegaron y Wan huyó. Sam vio eso y le preguntó por el hombre que estaba vestido de negro. Pero cuando vio a los guardias, escapó rápidamente. Los guardias capturaron a Wan y lo llevaron ante el rey. Pero Wan intentaba justificar lo ocurrido y defenderlo. El rey ordena a Wan que le traiga a quien lanzó la flecha en un plazo de 7 días. Después, Wan le dice a Wan que él fue quien disparó la flecha, pero que había otra persona desconocida, y estaba a punto de continuar hablando cuando llegó un guardia informándole que los dos habían escapado. Entonces Wan ordena a los guardias buscarlos porque son una prueba, pero luego recuerda a Sam y va a buscarla. En ese momento, los guardias del padre de Sam, quien es el ministro de Finanzas y extremadamente rico, incluso más que el propio rey, la habían llevado a casa. Ella le cuenta lo ocurrido, pero su padre le dice que debe irse de nuevo, no regresar y olvidar la idea de vengar a su madre. Al día siguiente, su padre envía a su mayordomo para sacarla de la ciudad y devolverla a la aldea, pero ella escapa de ellos y se va con Dan, la hermana de Wan, y le dice que quiere ver a los guardias del príncipe heredero que estaban con ella antes. Dan la lleva a su casa, y se encuentra con Wan y Wan. Ella les dice que busca al culpable que estaba vestido de negro y con un sombrero, y que es el mismo que mató a la esposa del ministro. Dibuja el tatuaje que tenía en su brazo. Luego salen para ir al hombre que fabrica las flechas reales y encuentran a un hombre nervioso. Él les dice, yo fui quien entregó las flechas, pero chocamos con 2 personas y las flechas cayeron al suelo. Después van a un lugar parecido a un orfanato y piden a los niños que busquen en la ciudad a una persona con un tatuaje en el brazo igual al del dibujo. Son descubre que el príncipe heredero Wan está buscando al hombre del tatuaje de serpiente, así que le dice al soldado, ella vio el tatuaje que tienes en el brazo. Luego va a hablar con el rey junto con el hijo del consejero, manipulando al rey diciéndole que el príncipe heredero está matando testigos y que la investigación debe detenerse. Un hombre que trabaja para la esposa del rey estaba escuchando la conversación y va a informarle a ella. Mientras tanto, Son sabe que la esposa del rey toma muchos calmantes para ocultar su miedo, además del agotamiento provocado por la enfermedad que él mismo causó. Sam estaba sentada con Wan y Wan, bebiendo hasta emborracharse, y les cuenta que se arrepiente de haber tomado otro camino hace 7 años, si no lo hubiera hecho, nadie habría muerto. Luego se duerme. Wan se reprocha a sí mismo no haber informado a las autoridades en aquel entonces sobre lo sucedido y haber actuado solo. Si no lo hubiese hecho, nada de esto habría ocurrido y nadie habría muerto. Al día siguiente, la esposa del rey ordena llamar a Wan, mientras el consejero se sienta con el hijo de Wan y le explica lo sucedido, que alguien cercano al príncipe heredero está matando testigos y que su hermano va a investigar el tema, y que debe quedarse en casa para evitar sospechas. Pero lo que pasó por la mente de Wan fue que algo podría pasarle a Sam, y entonces Wan no se quedaría de brazos cruzados. En ese momento, Son seguía envenenando la mente del rey diciendo que los 3 que atacaron al artesano que fabrica las flechas eran el príncipe heredero, Wan y una chica, y que la gente los había visto juntos antes. También dice que la vio en el bosque donde ocurrió el intento de asesinato, llevando un arma, y que la capturaron. En ese momento, Sam había visto al soldado, lo siguió y lo vio entrar en una casa. Ella sacó su arma y entró, encontrando a un hombre muerto dentro. Salió rápidamente, pero los guardias la rodearon. Era una trampa para atraparla. La llevan y la atan en la plaza. El rey estaba sentado observando lo que sucedía, mientras Wan estaba con su madre jugando. De repente, los guardias informan a la reina que el ministro Yong está afuera y quiere entrar, pero ella se niega. Yong alza la voz diciendo que capturaron a la chica que estaba de acuerdo con el príncipe heredero y mató a los testigos. Los guardias salen para alejar al ministro. Wan intenta salir, pero su madre lo detiene y le dice, es una trampa, no puedes salir. Si vas, admitirás ser culpable. Pero Wan insiste en salir. La reina ordena a los guardias detenerlo, incluso usando armas si es necesario.
Guan llama a sus guardias personales y comienza una pelea entre ellos y los guardias de la reina. Luego Guan Seo. En ese momento, John arroja el arma de Sam frente a ella y le dice que esa es su arma. Ella dice que sí, que es su arma, pero él responde que la encontraron en la escena del crimen. Ella dice que cuando llegó encontró gente muerta. Él pregunta, ¿y cómo supiste el lugar? Ella responde que estaba siguiendo a alguien. Él dice, el príncipe heredero te lo dijo. Ella se sorprende y responde, ¿cómo voy a conocer al príncipe heredero? Yo soy del pueblo y él es de alto rango. Él la golpea en la cara y dice, si no dices la verdad, romperé tus huesos y te mataré. Ella dice que ya dijo la verdad, pero parece que él quiere escuchar una respuesta específica. Él se enoja y ordena a los guardias torturarla. Pero Guan llega y le dice al rey que ella no sabe que él es el príncipe heredero y que es la primera vez en su vida que se enamora, y que ella es la mujer que ama. Mientras tanto, Guan se reúne con la esposa del rey y ella le dice, ayuda al príncipe heredero si eres su amigo. John le dice a Sam, di una sola palabra y te dejaré ir, pero ella lo provoca. Entonces llega Guan y dice, yo le ordené hacerlo. Yo puse los cuerpos en la casa. Esta chica es la que amo. Entonces el rey ordena que los guardias lleven a Guan a prisión y luego decidirá si los mata o no. Cuando el ministro de Finanzas se entera, ordena a sus sirvientes sobornar a todos los que están en la prisión para que su hija no sufra daños, y reunir a todos los ministros que alguna vez ayudaron para que nombren a su hija y la saquen. El rey pensaba que su hijo, desde que nació, era más rico que él, y que tenía un amigo y una amada que harían cualquier cosa por él, mientras que él no tenía nada de eso. Guan estaba sentado frente a la habitación del rey. El rey salió y le dijo, elige entre ellos, porque dejaré vivo solo a uno. Uno debe pagar por sus errores. Entonces Guan va furioso hacia el guardia que trató mal a Sam y le dice, si vuelves a acercarte a alguien de los míos, haré que desees la muerte. Luego va y se sienta con Guan en la prisión y le dice, el rey les dio a elegir, y yo la elegiré a ella, porque no puedo soportar verla sufrir. Guan le dice, ¿no dijiste que yo era el único amigo en quien confiabas, y ahora dices que me dejarás aquí por una chica? Guan se ríe, y Guan ríe con él. Luego Guan sale de la prisión y se la lleva a casa, y la encuentra escribiendo una carta al ministro y enviándola con un hombre a cambio de dinero. Después llega un hombre a avisar a Guan que encontraron a los dos que robaron las flechas. Guan va con sus guardias, los capturan y los amenazan con romperles los huesos si no hablan. Uno de ellos dice que el comerciante de sal fue quien los envió, así que van a vigilar al comerciante de sal, porque Guan está seguro de que hay alguien detrás de él. Pero la carta que Sam envió a su padre no llegó. Quien la tomó fue el hijo del consejero, Jeon. Cuando la leyó, entendió que Sam tenía una relación cercana con el ministro y que no era solo una sirvienta suya, y que su escritura mostraba que estaba bien educada, no solo con educación básica. La carta era la de una hija hablándole a su padre. Luego ordenó encontrar a un hombre que trabajó con el ministro hace 7 años y dijo que debía ver a su hija con sus propios ojos. En ese momento, Guan estaba preparando una trampa para el comerciante de sal. Al mismo tiempo, le estaba dando el mensaje a John, quien había tomado su lugar en la casa, y le decía, escríbale una carta y yo se la enviaré. Pero lo que vio fue que ella no sabía cómo sostener correctamente el papel ni cómo leerlo. En ese momento, el soldado había llegado donde la institutriz de Sam desde hacía 7 años, y después Sam ve que una mujer camina con un hombre y ambos entran al lugar para vigilar al comerciante de sal. Ella la reconoce y la sigue, pero él llega y la amarra, y ella le dice que esa es Sam. En ese momento, Sam hablaba de lo que ocurrió cuando había venido antes a este lugar, y él le dice, ¿cómo puedes pensar en otra persona estando yo aquí? Sam y Guan salen y ven al hijo del ministro parado con el comerciante de sal. Entonces ella va con su padre y le dice que los hijos del ministro están involucrados en lo que ocurrió y que quieren derribar al príncipe heredero, y le pide ayuda para sacarlo de la prisión. Él va y se sienta con el padre de Guan y le dice que su hijo quiere reemplazarlo y conspira contra él para perjudicarlo. El ministro le dice que es ambicioso y egoísta, y él lo interrumpe diciéndole, ahora se supone que debo ir a matarlo. Pero el ministro le dice, si fueras a hacer eso, no habrías venido a pedirme nada. Haré lo que quieras, pero sin derramar sangre. Él le dice, mi padre quiere verme como un tonto que no piensa y como un cobarde, y tú le transmitirás esa idea, entonces él saldrá de la prisión. En ese momento, sus guardias secuestraron al comerciante de sal y lo dejaron en un pozo, cerrándolo sobre él. El rey se reúne con los ministros y los líderes para convencerlo de liberarlo. Y efectivamente, el rey ordena que lo liberen.
Ella va a asegurarse de que Guan esté bien después de salir de la prisión, y le da una pequeña espada como regalo de su maestro, además de un obsequio para que lo envíe al príncipe heredero, y le dice, no te metas en mis asuntos otra vez. También le dice que regresará al día siguiente a la aldea donde había estado, pero él no quería dejarla ir e insistió con ella. Ella le dice que quiere ver algo antes de irse, la habitación a la que la sirvienta no quería dejarla entrar. Cuando la abren, encuentra un gran espacio destinado a entrenamientos para los guardias. El hijo del consejero, quien quiere casarse con la hija del ministro, va y le ofrece algunos regalos para su hija. Entra la institutriz y él le dice que quiere reunir a la familia y llama a su hija para que vea a su institutriz. San se encuentra con Son y se entera de que él sabe que ella es la hija del ministro, así que se va con él. En ese momento, había una fiesta que se celebraría en el reino, y Guan ordena que hagan que San asista para que él pueda verla. San había ido a la casa de su padre y encuentra a John, al hijo del consejero y a su padre allí. La verdad ya había quedado expuesta ante ellos. La sirvienta sale, y Son le dice a San, tu padre cometió el crimen de engañar a todo el reino, y eso tiene un castigo. Para salvar a tu padre, cásate, y con quien te casarás es con el hijo del consejero. De todos modos, llevarás una máscara en tu rostro y nadie descubrirá nada. En ese momento, Guan caminaba bajo la lluvia y se encuentra con la persona que tenía un tatuaje en el brazo. Empieza a matarlo hasta que ve su rostro y éste huye. Ella sale a sentarse con su padre, pero se encuentra con Guan afuera y se sorprende al verlo. Él le da un regalo del príncipe heredero y la invita a asistir a la fiesta. Ella acepta ir y le dice que quiere crear recuerdos bonitos porque será la última vez. Él la lleva con su hermana para que le prepare un vestido para la fiesta y la entrene en el baile. Cuando su hermana va a buscar a un músico para poner música y entrenarla en el baile, Guan le dice, tus últimas palabras significan que te vas a casar. Ella le responde, si alguien pide mi mano, aceptaré. Él le dice, rechaza la propuesta de matrimonio, San. Le explica que descubrió todo y supo lo que pasó hace 7 años, y le dice, recházalo, te casarás con un hombre que te amenaza y te humilló. No te preocupes, encontraré una solución. Pero ella se niega y le dice que es humana y no quiere lastimar a quienes la rodean, y que eso lo aprendió de su maestro. Guan va a discutir con su hermano sobre lo que hará y que se casará con una mujer a la que está amenazando. Pero lo encuentra sentado con unas chicas, bebiendo. Él quería hacer que su hermano bebiera, pero Guan se enfurece y vuelca la mesa. Las chicas se asustan y salen corriendo. Él toma a su hermano por el brazo y le dice, tú conocías a las personas que atacaron la carreta del ministro y mataron a su esposa. Pero llega Des, como de costumbre, y les dice, la gente los escuchará. Además de eso, le dice que el matrimonio con la hija del ministro es la solución adecuada, y que no olvide que lo hacen también por el ministro, porque si se descubre todo, acusarán al ministro de traición. ¿Y entonces quién se casará con su hija después de ese escándalo? Guan dice, si te mato, nos libramos de ti. Pero él le responde, no soy el único que sabe la verdad. Desde hace 7 años, nosotros hemos estado planificando, y el que se casará con la hija del ministro eres tú. Guan quería saber si su hermano estaba involucrado en lo ocurrido, pero no pudo decírselo y se va. La esposa del rey va a decirle al rey que quiere buscar una novia para el príncipe heredero. Pero el rey le dice que su hijo está enamorado de otra chica y rechazará lo que diga. Ella le pregunta a su hijo y él le responde que ella es de una familia humilde, pero su madre se niega y le dice, te convertirás en rey y pasarás tu vida con ella, por eso yo elegiré a alguien adecuada para ti. Esto es una atracción temporal y desaparecerá, y debes casarte con alguien de una familia influyente. El hermano de Guan va a llevar a San a la fiesta, pero llega y la toma diciendo, son órdenes del príncipe heredero que lleve a la hija del ministro a la fiesta. Ella va con Guan a la fiesta, donde la esposa del rey está parada viendo a todas las chicas y conociéndolas. El espía le presentaba al rey a las chicas mediante el velo que llevaban y que tenía un diseño distintivo. Cuando entra San, lleva un velo blanco sin ningún diseño. En ese momento, el espía no sabía quién era. Va y le da a San otro velo con un dibujo de un ave en lugar del velo sencillo que llevaba. La fiesta empieza y él baila con San, y Guan los veía. Estaba molesto porque la chica que amaba había sido tomada por su único amigo, quien también la amaba. Cuando termina el baile, él va a buscar a San y la encuentra de pie con Guan. Él les dice que la fiesta terminará al amanecer. San les dice que partirá y se despide de ellos con palabras extrañas, luego los deja y se va. Guan se sorprende por sus palabras y comportamiento. La sirvienta de la reina va a buscar a Dean para llevarla ante la reina porque desea verla.
En ese momento, Wan estaba siguiendo a los dos testigos que habían estado en el incidente hace 7 años, y les dice que ellos estaban allí, pero ellos lo niegan. Él los lleva a la casa de su padre, pero alguien estaba vigilando los movimientos de Wan, seguro de que él le ocultaba algo. Sin embargo, seguía fingiendo no saber qué hacía Wan o qué planeaba, y esperaba a que Wan llegara para entender exactamente lo que quería. En ese momento, la reina había llevado a Dan al patio de interrogatorio para mostrarle a una chica a la que le habían rapado la cabeza y que fingía ser monja budista para no ser enviada como tributo. Le estaban torturando y la reina le dice, deben ser un ejemplo para que nadie piense en hacer lo mismo, porque al hacerlo violan el tratado y amenazan nuestra paz. Dan estaba impactada por lo que veía y oía. Wan lleva a los testigos con su padre para que le cuenten lo que vieron en el incidente y que Jeon conspiraba con ellos. También lleva al comerciante de sal y les dice que Jeon siempre está con Son porque conspiran contra el rey y el príncipe heredero. Wan le dice a su padre, debes detener el matrimonio, porque mi hermano solo quiere obtener dinero para tener más poder que el rey. Su padre le dice, hablaré primero con tu hermano y luego continuaremos nuestra conversación. Pero Wan lo advierte de que su hermano le mentirá. En ese momento, entran y el guardia lleva en sus brazos a Dan, inconsciente. Jeon le dice a su padre que, al parecer, la reina la había amenazado con poner su nombre en la lista de tributo. Pero el consejero estaba decidido a ir a suplicar a la reina y hacer lo que fuera para que retirara el nombre de su hija de la lista. Sin embargo, Jeon se negó a que su padre lo hiciera y le dijo, la única solución es adelantar mi boda con San. Entonces habrá una gran fiesta y nadie hablará del asunto de la lista de tributo. Además, no me casaré con nadie más que con San. El consejero va con Wan y le dice, todo esto que hiciste y a quienes trajiste, fue para quedarte con Sam, ¿verdad? Tienes sentimientos por ella. Pero Wan le dijo que Sam no podía amarla porque sabía que Wan la amaba. El consejero quería resolver el asunto y presentó una solicitud al rey para que Jeon se comprometiera con la hija del ministro de Finanzas, y el rey aceptó. Wan se entera de la noticia, y Wan estaba desaparecido desde hacía 6 días, y Wan quería saber qué estaba planeando. Él le pregunta, ¿y tú, hijo del consejero, cuándo pedirás la mano de la hija del ministro? Entra Wan y dice, hoy. Luego va a la casa del ministro de Finanzas. El consejero y su hijo estaban allí para comenzar la ceremonia de compromiso. Pero antes de eso, Wan había pedido a Wan que detuviera el matrimonio de su hermano con la hija del ministro porque sentía compasión por ella, y su hermano no necesitaba que se dijera de él que era irresponsable o algo así. Y efectivamente, Wan va a detener la propuesta de matrimonio con el pretexto de que ese matrimonio le causaría problemas más adelante y que la influencia de Jeon sería mayor debido a los muchos regalos que el ministro de Finanzas le enviaría, como tierras, cosechas, casas, etc. En ese momento, San descubre que la persona que había encontrado y que creía que era un guardia del príncipe heredero, en realidad era el mismo príncipe heredero. Después de eso, ella se encuentra con Wan y descubre que él es el tercer hijo del consejero. Él le dice que el príncipe heredero aún no sabe quién es ella, y ella se entera de que el príncipe heredero la ama. Luego va a ver a su padre y a su madre, y los encuentra discutiendo porque la esposa del rey cometió un grave error al decidir enviar a la hija del consejero como tributo, y decidió desterrar al consejero para que su influencia no siguiera creciendo, intentando deshacerse de ellos porque pensó que él estaba conspirando contra ella, y que su hijo se casaría con la hija del ministro de Finanzas. Entonces Son va a llevarse a Sam por orden del rey, pero en ese momento ella siente miedo, porque si el príncipe heredero estuviera allí y descubriera que ella había cambiado su identidad, ¿qué le pasaría entonces? Después de eso, el rey convoca al príncipe heredero, y cuando llega, encuentra al ministro, a la hija del ministro de Finanzas y al hijo del consejero sentados con el rey. El rey les pide que sirvan la bebida como una disculpa porque cancelará la propuesta de matrimonio. Todos se sientan excepto el príncipe heredero, y Wan intenta justificar ante el rey la razón de detener el matrimonio. Pero la amante hechicera del rey habla y dice que escuchó que el ministro encontró a un buen médico que curó la cicatriz de su rostro, y dice eso para poder ver a Sam. El rey le pide que se quite el velo y le muestre su rostro. En ese momento, Wan estaba con la esposa del rey y le pide que borre el nombre de su hermana de la lista del tributo, y que él irá en su lugar. Ella le dice, es mejor que te vayas y no le digas al príncipe heredero dónde estás, a cambio de borrar el nombre de su hermana de la lista. En ese instante, la amante hechicera intenta quitar el velo del rostro de Sam, pero Wan la empuja y ella cae al suelo, el brazalete de Wan cae de su mano, y ella lo toma y se lo entrega al rey. Wan le dice al rey, permites que las personas maliciosas a tu alrededor envenenen tu mente.
Pero el rey no escucha, porque la amante hechicera le cuenta la historia del brazalete y le dice que pertenece a la chica de la que él se enamoró. Cuando Sam escucha eso, queda impactada. Entonces el rey ordena a Wan arrodillarse y disculparse, y derrama la bebida sobre el frente a todos, provocando que la amante hechicera caiga al suelo. Cuando la esposa del rey se entera de lo ocurrido y que Wan se arrodilló ante ellos y fue humillado por el rey, se molesta y se culpa a sí misma, pensando que lo que le pasó a su hijo es por su culpa, y que él ahora está solo e indefenso. Ordena a su guardia que busque a la chica que él ama para traerla y hacerlo feliz. Wan va a ver a San y le dice que Gwen ha estado desaparecido por varios días y no logra encontrarlo. También le dice que le está ocultando algo importante, pero que lo dirá cuando llegue el momento. Después, Wan va a ver a Dan y le dice, supe tarde sobre tu envío como tributo. Si lo hubiera sabido antes, habría detenido todo. Le dice que su madre organizará una reunión de té mañana para 5 chicas de familias importantes, y que ella será la sexta. En ese momento él dirá que quiere casarse con ella para evitar que sea enviada. Pero le aclara que nunca la tratará como esposa, porque ella no es la chica que él quiere que sea la primera en su vida. Al día siguiente, ella va a la reunión. Entra Wang, y su madre dice, yo invité solo a 5 familias, y parece que tú invitaste a otra chica, o quizá específicamente a la hija del consejero. Luego dice que hay 6 chicas de las mejores familias del reino, pero falta una más, y ordena que la traigan. Les dice, es la hija del ministro de Finanzas, y le ordena quitarse el velo. Cuando Sam se quita el velo, Wang se sorprende al ver que es la chica que ama. Regresamos en el tiempo, amigos, a 3 días antes, cuando Sam le dio a Wang el collar de su madre y le dijo, consérvalo, y no pidas nada, yo haré lo que tú quieras. Después, Sam se reunió con la amante del rey y le dijo, necesitamos hablar de 2 cosas importantes, la carroza te está esperando, y quien desea hablar contigo también. Ella se fue con ella porque sabía que era la hija del ministro. En ese momento, el guardaespaldas de Wang le informa que Gwen está con la esposa del rey y aún no ha salido. Wang va a ver a su madre y le pregunta, ¿qué hace Gwen contigo? Ella responde, me está ayudando, tengo muchos documentos que necesitan revisión. Wang se arrodilla ante su madre suplicándole que no envíe a la hermana de Gwen a Liu. Su madre se enoja porque él se arrodilló ante ella, y le dice que ya borró su nombre de la lista. Sam se encuentra con la persona que le esperaba, que era Son, y lo encuentra en una casa del reino. Él le dice que la familia murió entera esa mañana porque su hija cumplió 13 años, y los soldados fueron a llevársela como tributo. Pero el padre, enfermo, enfrentó a los soldados sin armas hasta morir, y su esposa se colgó, dejando a sus hijos solos. Dice, las chicas que se envían viven historias así. Sam le responde, sí, ¿qué quieres de mí? Él le dice, ponte de mi lado, por los pobres y los débiles. En ese momento, el sirviente de la esposa del rey iba a atacar a Jun, quien tomó el lugar de Dan en la casa, para descubrir su identidad. Pero alguien le arroja un arma y él se va. Luego llega un soldado a llevársela después de recordar que él fue quien causó la cicatriz en su rostro. Wang se bate en duelo con Gwen, molesto porque supo que Gwen irá como rehén sin sirvientes y no se lo dijo. Él llega para verlos pelear, y todos se sientan mientras ella pone hielo en la cabeza de Wang. Él nota que los dos no se miran. Gwen va a hablar con el consejero y su hijo, y se entera de que el nombre de su hijo Gwen está en la lista de rehenes. En ese momento, la esposa del rey ve al ministro y descubre que su hija verdadera no tiene una cicatriz en el rostro como se rumorea. Sam le dice a la esposa del rey que hará cualquier cosa para que perdone a su padre. Ella responde, asiste a la reunión de té, y si el príncipe heredero te elige como esposa, olvidaré lo que hicieron. Mientras tanto, Wang le dice al consejero que se casará con su hija. Gwen va a hablar con su hermana y le dice, no aceptes casarte con el príncipe heredero porque tu nombre ya no está en la lista. Ella dice, seré feliz a su lado. Él le responde, estarás más triste, parece que tú y yo sentimos lo mismo. Gwen va a decirle a Sam que debe revelar su verdadera identidad al príncipe heredero. Pero Sam no quería arruinar la amistad entre Wang y Gwen, así que va a ver a Wang y le dice, como eres cercano al príncipe heredero, dile que su señorita fue invitada a la reunión de té, y que ella ama a otra persona, así que debe actuar como si ella no estuviera allí. Regresamos al presente cuando él vio a Sam en la reunión, y dijo, ella es la que he elegido como esposa. Y le pide a Dean que vaya y se ponga a su lado. Cuando Gwen se entera de lo ocurrido, va a pelear con Wang y le dice, Insan te contó todo, ¿por qué hiciste eso? Cuando Wang sabe que Gwen descubrió que ella era la hija del ministro,
Siente que hubo traición entre ellos, pero Gwen le explica lo sucedido. Gwen quería encontrar a San, pero San ya había sido despojada de todas sus pertenencias y enviada con la esposa del rey. La esposa del rey se sentía extremadamente cansada, como si alguien le estuviera envenenando lentamente. Gwen piensa en lo que pasó y decide que necesita influencia, así que va a ver a su madre y le pide ayuda. Sam va a ver a Son y hace un trato con él. Así es como me iré, Gwen, y quiero que cuides a mi padre durante 10 años, y a cambio te daré dinero suficiente para alimentar al pueblo. Cuando va a hablar con el ministro sobre el trato, el ministro dice, no tengo nada salvo una pequeña casa, porque puse todas las propiedades a nombre de mi hija hace tiempo, y así es como queda jaque mate. En ese momento, el mayordomo del ministro estaba trasladando los documentos que probaban que todo pertenecía al ministro. En ese instante, los soldados estaban registrando todo en la casa del ministro, y se lo llevaron con ellos. El soldado personal va a buscarlo. Cuando el rey se entera de que toda la fortuna del ministro está a nombre de su hija, ordena buscarla y prohíbe al príncipe heredero salir. También descubre que hay un lugar secreto donde entrenan soldados en mayor número que su propia guardia personal, y ordena irrumpir en el sitio, pero cuando llegan no encuentran nada. En ese tiempo, San estaba en el palacio de la reina, y había planeado con sus guardias salir del reino lo antes posible. La reina se sienta a hablar con San y nota que está agotada. Después ordena a Gwen que lleve a San lejos. En ese momento, el maestro le había llegado al reino con el sirviente de la reina, pero huye de ellos. Cuando Sam huye con Gwen, el espía de la reina desorienta el camino para que el rey los encuentre. Y efectivamente, el rey los encuentra y ordena a los soldados que se la lleven y pongan su nombre en la lista de los que serán enviados a Yuan. Pero Gwen les grita a los soldados que la dejen, así que el rey lo golpea y le dice, ¿quieres morir por mi mano? Y lo encierra. Gwen va a verla y descubre cuando supo que él era el príncipe heredero, y le pregunta, ¿por qué me pediste que no te eligiera como esposa? Ella responde que lo hizo para evitar el derramamiento de sangre. Gwen se enfurece porque ella se sacrificó, y le cuenta lo que le pasará allí si va. Ella dice que está preocupada por su padre, que cuide de él, ya que él mató a los soldados del rey y no sabe qué le ocurrirá. Él le dice que se encargará. Luego él le pregunta, ¿no quieres decirle algo a Gwen, la identidad falsa del príncipe heredero? Ella dice, dile que estoy agradecida por haberlo conocido y por cuanto me ayudó. Pero él le responde, no, vuelve a ser la chica que conocí antes. Luego sale a hablar con su guardaespaldas, quien le dice que el ministro de Finanzas no fue llevado oficialmente, sino trasladado a una casa privada cuyo lugar nadie conoce. Luego llega la noticia de que la reina va hacia el rey llena de furia. La reina fue hacia el rey y encontró a su amante, la hechicera, con él. Entonces le dijo, parece que no estás disponible, así que hablaré directamente. Voy a realizar un banquete de amantes para el nuevo enviado que está por llegar. El rey le respondió, haz lo que quieras. La reina se molestó y dijo, todos los presentes aquí deberían respetar mi presencia. Entonces la amante salió y se arrodilló delante de ella. Cuando la reina salió, la amante le dijo, escuché que has estado cansada últimamente, déjame examinarte y decirte cuál es el remedio adecuado para ti. Pero la reina le respondió, eso será en tus sueños. En ese momento, él quería llegar al maestro de cualquier forma posible y también al enviado, porque tenía la lista donde aparecía escrito el nombre de Sam. Ordenaba al soldado que encontrara al enviado antes que nadie, porque si San era deportada antes de que ellos la trasladaran, las cosas se complicarían más. En ese tiempo, los guardias de la reina buscaban al maestro, y cuando lo encontraron lo llevaron afuera, y vieron y supieron quién era. Había un espía trabajando para el consejero que le daba breves informes sobre lo que hacía. Luego salió, y aquel salió detrás de él, lo atrapó y le dijo, ¿para quién trabajas? Nos engañaste la vez anterior. Pero vio a Dean, la tomó y se fue. Cuando el espía salió, encontró a dos personas afuera, y al escucharlos hablar sobre el jefe de los sirvientes del ministro de Finanzas, lo siguió y oyó decir que llevaba muchos documentos, y cuando lo vieron escapar de ellos. Ella se sentó con Gwen y le dijo, ¿estás enamorado, verdad? Puedo verlo en tu mirada, y el príncipe heredero también la ama. Pensé que, ya que la amas, la alejarías de él, y si tú no lo hacías, yo lo iba a hacer. Al día siguiente, Gwen le dijo que había pedido ayuda a su madre para que pudieran salir. Cuando fueron ante la reina, el maestro preguntó por qué debía salir. En ese momento, el espía estaba con ellos, pero Gwen les dijo, me molesta la presencia de esta persona, dejen que salga. Después se sentó con el maestro y le dijo, quiero que me ayudes. Pero el maestro respondió,
no quiero involucrarme entre el rey y su hijo. Entonces Guan dijo, está bien, ejecutaré el plan solo. Pero el maestro le dijo, tengo una alumna excelente que puede ayudarte. La reina ordenó que entrara la alumna, y era San. Después se les dijo, debemos rescatar al ministro de Finanzas lo antes posible. En ese momento, el maestro le preguntaba a la reina, tú puedes quitar el nombre de Sam de la lista fácilmente, ¿por qué haces esto? Ella respondió, ¿quieres saber por qué complico las cosas? Y le dijo que había visto que su hijo deseaba el poder, y que todo eso sucedió por culpa de Sam. En ese momento, el jefe de los sirvientes estaba con los guardias, pero ellos habían preparado una trampa para descubrir quién quería saber dónde estaba. Luego fue al ministro de Finanzas y le dijo que el maestro le había ido con el príncipe heredero, y que si el rey se enteraba, eso sería traición, así que entrega tu riqueza y vete. Pero el ministro le dijo, ¿y si me niego? Son respondió, primero, tu hija será llevada y morirá allí. Y la riqueza que proteges será confiscada. El príncipe heredero será acusado de traición y conspiración, y mucha gente morirá. Llegó el soldado y le dijo a Son que habían encontrado al jefe de los sirvientes con los guardias del príncipe heredero, y que eran muchos. Son ordenó preparar a todos los guardias para estar listos. En ese momento, Guan había llegado a la casa de Son, entró, lo atacó, tomó al ministro y huyó. Cuando Ten fue al lugar del jefe de los sirvientes, no encontró a nadie. Y al regresar a la casa, vio que el ministro no estaba. La sirvienta de la reina fue donde el enviado para que viera la lista y la tomara. El enviado fue con el príncipe heredero y lo encontró cansado, le dijo, pídeme lo que quieras y lo haré. Él respondió, quema la lista, y a cambio te daré mucho dinero. Y así, quemó la lista. Cuando la sirvienta de la reina salió, encontró muchos guardias y le dijo, regresa y pide ayuda, yo los detendré. En ese momento, Guan le dijo a Guan que no podía vivir sin San y que quería que se quedara con él en Guan. Le preguntó, ¿y le preguntaste si ella quiere quedarse a tu lado solamente? Guan respondió, aunque se niegue, la encerraré en una jaula para que no se aleje de mí. Guan le dijo, ¿y qué pasa si en ese momento ella se siente incómoda? Guan se sorprendió por sus palabras y dijo, ¿por qué estaría incómoda si está a mi lado en ese momento? Aparecieron Son y el soldado frente a San. Son la golpeó en la cabeza, la tomó y se la llevó. La noticia llegó a Guan de que la habían secuestrado. Cuando salieron para ver qué había pasado, encontraron al soldado y corrieron detrás de él. Todo era una distracción para que Son pudiera sacarla afuera. Pero Guan sospechó de la carreta que pasó, fue a detenerla, abrió la puerta y vio a alguien blandiendo una espada. Cuando abrió la puerta por completo, vio a Son con San, que estaba herida. Al ver la sangre en su cabeza, se enfureció mucho, y los soldados lo rodearon. Llegó al ministro Yomb y le dijo que era una orden real. Los soldados tomaron a San y la pusieron en la habitación del rey. Guan fue a hablar con el rey. Pero su reacción fue mala, ya no le importaba nada. Guan notó algo detrás de la cortina, y cuando fue a ver, la amante salió. Luego salieron de donde estaba el rey. Guan ordenó que le llevaran a San. El rey ordenó al ministro Yomb que le trajera los documentos para destituir al príncipe heredero. El ministro Yomb y Son habían manipulado la mente del rey haciéndole creer que Guan había secuestrado a Sam para quedarse con la riqueza de su padre. Cuando Sam escuchó eso, intentó hablar, pero la detuvieron. El rey se negó a creerla y la amenazó con cortarle la lengua si seguía hablando. Guan fue a sentarse con su madre, y el maestro Li estaba allí. Él le explicaba lo que había pasado, y que así era como habían caído en la trampa que habían planeado. Después, Son se reunió con Jeon y el soldado para sacar a Sean del reino. Pero Sean fingió desmayarse para que la amante la sujetara y así quitarle el prendedor de cabello, con eso le ataron las manos, y se fue con Jeon. En ese momento, Guan estaba observando cómo salían del reino, pero resultó ser una trampa. Cuando descubrió que no era Sam, se movió rápido. Ella estaba con Jeon, cortó la cuerda de sus manos con el prendedor, atrapó a Jeon, lo ató y escapó, y se encontró con Guan. Él la tranquilizó diciéndole que el ministro de Finanzas estaba bien, que había temido no encontrarla, y la llevó a esconderse en casa de su hermana para que curaran su herida. La hermana le dijo, no te preocupes, él nunca ha entrado a mi habitación antes, y dudo que siquiera sepa dónde está. Después, Guan se reunió con San en el bosque y le dijo, renunciaré al trono, te llevaré y nos iremos lejos. Pero en ese momento, Dan los observaba, y San la vio. Entonces le dijo a Guan, no, quédate como príncipe heredero.
El compañero de entrenamiento de San en casa del maestro llegó y se reunieron. Guan les dijo que planeaba tomar control del ejército de Yang Wangwu. San dijo entonces, nosotros conocemos al asistente del comandante Yang, y supimos por él información peligrosa. Los guardias del rey tienen muchas armas y comida, lo contrario de los otros ejércitos y campamentos. Ellos tienen pocas armas y la comida que les llega está en mal estado. A veces, cuando necesitan comer, se ven obligados a robarla de los soldados del rey. Decidieron enfrentar al ejército de Yang cuando fueran a robar, y tomar a los soldados como rehenes hasta que el comandante llegara. Después se les presentó al comandante del ejército de Yongo. Él tenía un alférez llamado Chi, que fue acusado y castigado, y bajado a rango de soldado. Los reunió y le dijo que quería comandar su ejército por un solo día. Él aceptó. Tomó los ejércitos, los comandantes y el enviado del abuelo gobernador Li Wan, y fue con su padre para decirle que renunciaría temporalmente al trono y que el príncipe heredero ocuparía su lugar para adquirir experiencia en el gobierno. Fue con el maestro para pedirle que le enseñara cómo gobernar el reino. El maestro le dio un libro histórico y le contó que cuando Sin llegó con él hace 8 años, su corazón era de piedra, tanto que había olvidado el sabor de la comida. Su preocupación era entrenar y aprender artes marciales porque se culpaba de la muerte de su madre. Después, le dijo a Guan que iría a las tierras árabes con su padre para tratarlo, y que había escuchado sobre un médico habilidoso en esas tierras. Guan ordenó a Guan que trajera al médico al reino en lugar de que ella viajara, para que viniera con él al palacio. En ese momento, el ministro lo escuchaba, y San insistía en ir, pero él le dijo, el día del incidente de tu madre, hubo otra banda que atacó, mató a tu madre y cortó el camino, y no buscaban dinero. San le preguntó, si eras el príncipe heredero en ese momento, ¿por qué no actuaste? Guan respondió, fui egoísta y no quise involucrarme. Pero ahora te ayudaré a lograr justicia y vengarte. El ministro los interrumpió diciendo, te agradezco, pero ya sacamos de nuestra mente la idea de la venganza. Guan respondió, te enviaré al médico real y al médico de las tierras árabes, y tu hija vendrá conmigo. Después, la esposa del rey fue con él y le dijo que el príncipe heredero asumiría 3 cargos, y que solo faltaba firmar los documentos. El rey aceptó, pero para molestar a su esposa, nombró a la amante hechicera como la nueva reina. En ese momento, Guan le preguntaba a Guan si realmente buscaría al culpable. Y Guan le había dicho eso a San para que permaneciera, pero en realidad quería averiguar quién estaba detrás de toda aquella noche. Guan va a decirle a su padre que el heredero quiere investigar el incidente ocurrido 7 años atrás. Le dijo, ya te lo dije antes, que Gion estuvo implicado con ellos, y decidí informarlo para que cesara en lo que hace y recibiera su castigo. Pero tu padre se negó porque su familia sería acusada de traición. Ella se quedó escuchando lo que hablaban y les dijo, ¿qué me pasará a mí? Me convertiré en la hermana de un asesino y no me casaré con el heredero. En ese momento el ministro le preguntaba a su hija por qué había renunciado a la idea de vengar a su madre, y le decía, ¿es por ser hermano de Guan? Ella le respondió que todos eran buenos excepto él. Le pidió a su padre quedarse 10 días en el reino antes de que se marcharan. Después, el maestro Li le dijo, deberías elegir una sola cosa, no puedes combinar las dos. San le dijo que quien mató a su madre era un hombre con un tatuaje de serpiente en la mano, que trabaja para Son. Muchas personas murieron aquel día, y ella siempre los ve en sus sueños. Guan va a contarle a Guan lo sucedido, pero estaba apurado porque se reuniría con el general por primera vez y no quería llegar tarde. Uno de los hombres del general dijo que el almacén de Yong es uno de los mayores, y cuando fue a inspeccionarlo ayer lo encontró vacío, sin nada. Lo mismo ocurrió con los demás almacenes bajo nuestro control, y la gente dijo que carros vinieron, cargaron lo que había dentro y se marcharon. En ese momento Ten y Yong estaban con el rey y le dijeron que habían trasladado todo a otro almacén. Ahora solo queda esperar porque el ejército no soportará la situación. Guan le cuenta a Guan que su hermano estuvo implicado en el incidente de hace 7 años y que ocultó el asunto por la familia, pero ya no puede seguir ocultándolo. Se sienta con su madre y tratan de encontrar una solución, porque el rey en ese momento iba de cacería y llevaba consigo la llave del almacén. Guan se opuso a que ella fuera con él porque su amante estaba allí. Ella le dio un documento con todas las propiedades del ministro de Finanzas y le dijo, la chica que escogí no se casará con él si yo no doy mi aprobación, por eso la rechazaré. Pero tráeme un defecto en ella que sea motivo de rechazo. Luego llegó la cosecha de sus tierras, y a cambio le pidió que no buscara al asesino de su madre. Guan lo rechazó entonces porque eso sería rendirse, pero ella le dijo que era petición de su padre. Guan accedió y guardó silencio.
Después ella empezó a vigilar a Hyun y a seguirlo hasta verlo reunirse con el soldado, pero Wang llega y la toma. Se sienta con los dos hombres que llevaban las armas y que fueron testigos del incidente, y les cuenta lo sucedido. No repite exactamente lo que le dijo a Wang sobre Hyun, y que éste se había puesto de acuerdo con el soldado para llevar a San al comerciante de sal. Les dice que encontró a su hermano varias veces y que lo traerá para que ella le haga las preguntas que quiera, pero ella le preguntó, ¿por qué haces esto? Mi motivo para rechazar que el heredero capture al culpable es tu hermano, porque tu hermano está implicado con ellos, y tú también podrías verte envuelto. Sean le dijo que tiene un plan, que no es importante que él lo conozca, porque lo ejecutará sola para terminar todo y empezar de nuevo. En ese momento el soldado los observaba y fue a informar a Son sobre lo que vio, y su siguiente paso fue separar a Wang y a Wang porque notó que estaban muy unidos, y advirtió que Wang tiene sentimientos por San, al igual que Wang. La esposa del rey convoca a Wang al patio de investigación. Llega la persona que organizó a los hombres para robar la carreta del ministro hace 7 años, cuenta lo ocurrido, y Wang recuerda lo que pasó entonces. Después la reina muestra el emblema de la familia de Wang, ella estaba de pie escuchando, y al oír lo sucedido corrió llorando a la casa de Hyun para matarlo, pero Wang llegó en el último momento. Luego los soldados van a arrestar al consejero y a su hijo Hyun, y acuden a informar a Wang, los llevan a todos a la plaza de investigación. Wang va con su madre porque sabe que ella hizo aquello para que no se convirtiera en su esposa, ya que la familia se fortalecería. Intentó justificarse diciendo que Wang no tenía nada que ver con lo ocurrido, al igual que el consejero, pero ella persistía en eliminar definitivamente a esa familia. Wang le dijo, como responsable del gobierno ahora, tomaré medidas contra ellos. He venido por tu dignidad. Ella le respondió, insistes en ver a tu amigo muerto. Le dijo, me lo agradecerás después. Se sienta luego con San en la habitación de Wang y le dice, es la primera vez que entro en la habitación del heredero, y muchas veces te encuentro ahí. Le preguntó, ¿mi hermano hizo algo malo a tu familia? ¿Mató a alguien? Sabes que mi hermano te ama, tenlo en cuenta y perdónalo. Pero San se enfadó y le dijo, iba a matar a Hyun y huir lejos, eso es todo. ¿Deberías agradecerme por algo así, o quieres otra cosa? La reina convoca a San y a su padre y les dice que hay un testigo del incidente, alguien del pueblo, y que el testimonio de San beneficiará sus reclamos y obtendrán justicia por la muerte de tu madre y por los muchos otros asesinatos. La familia del consejero hizo eso para casar a su hijo con San y apoderarse de sus bienes. En ese momento el espía estaba allí mientras hablaban, y cuando iban hacia la plaza de investigación lleva a San diciéndole, tardé para demostrar que Son es la cabeza principal en el asesinato de tu madre. Pero mi madre me adelantó porque quiere deshacerse de Wang. Ella le dijo, ¿entonces él mató a mi madre? ¿Wang lo sabía y lo ocultó? Wang le dijo que tenía miedo de que todo eso ocurriera porque toda su familia pagaría el precio. Le pidió que mirara hacia otro lado y que la compensaría, no la dejaría sin nada. Pero ella se enfureció y le dijo, salvas a tu amigo solamente, yo haré lo que quiera. En ese momento Ten hablaba con un hombre desconocido y le decía que la reina había mordido el anzuelo, y que lo que ocurriría es que a Hyun le cortarían la cabeza, Danny se convertiría en esclavo y no le quedaría otra opción que huir. Pero lo que salió del plan fue que pensé que atacaría, y no hizo nada. Ella va a la plaza de investigación y les dice que Hyun fue quien nos salvó a mí y a la sirvienta el día del asesinato de mi madre, y que quien mató a la gente ese día es un hombre con un tatuaje de serpiente en el brazo. Después se fatiga y la llevan a su casa. Wang fue a ver a su madre y le dijo, creo que después de lo ocurrido han aprendido la lección, y nadie se atreverá a hacer algo así de nuevo. El soldado permanecerá confinado en su casa, y yo he confiscado sus tierras para llenar las arcas del reino. Pero a su madre no le interesaba tanto eso como lo que haría con Wang. Dijo, pondremos un inspector que lo vigile y le impedirá entrar en el reino. Le dijo, ¿no viste cómo te miraba San? ¿Cómo la perseguía? Él le respondió que estaba equivocada. Wang sabe que yo amo a San, y es imposible que... Mira madre, la amé para que él siga siendo mi amigo. Va a hablar con San y le agradece por haber salvado a su familia. Quería despedirse porque va a ser inspector general y no podrá verla de nuevo. Trata de convencer a Wang de que no se vaya lejos y que no lo abandone, pero él se niega y le dice, no hables de cosas pasadas, y se marcha. San le dice que se quede con él, y si él se niega la encarcelará hasta que comprenda sus sentimientos por ella. En ese momento el soldado privado se reúne en secreto con Yeon y conversan sobre las propiedades ocultas del ministro. El ministro va a hablar con el consejero sobre lo ocurrido y sugiere casar a sus hijos entre sí e irse lejos. Se los escucha y no sabe si alegrarse o entristecerse.
Ten vuelve a hablar con el hombre desconocido y le dice que usarán a San y a su padre para separarlos de la reina y harán que el heredero renuncie a la regencia. Se revela que el hombre desconocido es el rey. El soldado se encuentra con Wand y le dice, vine a llevarte. El ministro de Finanzas está en peligro. El espía va a decirle a la reina que el ministro vino a pedir permiso porque quiere casar a San con Wand. Y cuando el ministro esperaba a la reina para entrar, entra la amante del rey y enciende una sustancia venenosa con la que asfixia al ministro. Cuando él sintió malestar salió a tomar su medicina, pero no pudo. La amante del rey tomó la medicina y salió hasta que él cayó al suelo y murió. La noticia llegó a Wand, que fue a encontrarlo muerto. En ese momento el espía ya había llevado a San para que la viera la reina, y se encuentra con la amante del rey, toma la medicina del ministro y la pone en la mesa junto a la reina. San se sentó con la reina y comenzó a contarle cómo conoció al rey, cómo se casó con él y lo que enfrentó. San nota que la medicina está ahí, y en ese momento llega el guardaespaldas y le informa a San lo que ocurrió con su padre. Cuando va hacia él, se derrumba y dice que, si toma su medicina, estará bien. Pero cuando busca la medicina junto a él, no la encuentra, y recuerda la pastilla que vio, así que corre de inmediato a la habitación de la reina y toma la medicina. Sin embargo, él intenta hacerle entender que ya murió, pero ella responde, ¿qué hace aquí la medicina de mi padre? En ese momento, Wand había llegado al Seón junto con el soldado, y se encuentran con Son, quien le dice, no soy tu enemigo. Le pregunta cómo conoció a la reina y que no puede imaginar lo peligrosa que es. También descubren que el príncipe Han está allí, es el hijo mayor del rey y primo de Wang, quien se suponía debía estar en el templo, pero ahora está aquí. Son le cuenta lo que ocurrió hace tiempo cuando la madre de Wang se casó con el rey, teniendo ella solo 16 años. En ese entonces el rey ya tenía un hijo con tu tía, y se suponía que él sería el heredero. Pero cuando la reina dio a luz a Wang, se volvió cruel y los apartó a ambos. Ahora él está aquí por miedo a que lo maten, porque incluso los templos pueden ser lugares peligrosos. Cuando Wang se encuentra con el príncipe Han nota que su comportamiento no es normal, y que incluso come papel. Sol explica que su estado mental no está bien, y que cuando la reina le enviaba comida al templo, él sufrió una fiebre grave porque estaba envenenada. El médico que descubrió algo sospechoso apareció muerto al día siguiente. Mientras tanto, el ministro Young continuaba envenenando la mente del rey, insinuándole que su esposa había matado al ministro de Finanzas para quedarse con sus bienes. El rey comprendió entonces que había traído una serpiente al palacio, y que esa serpiente estaba luchando contra otras. En ese instante, ella intentaba entender qué hacía la medicina de su padre en posesión de la reina, pero la situación se volvió en su contra, y la reina entendió que San le estaba acusando. Los guardias de la reina atacaron a todos, y Wang irrumpió en el palacio, enfrentó a los soldados y llegó hasta Wang para entender qué había sucedido con el ministro. Pero su intención era sacarlo antes de que alguien lo viera, porque él tenía prohibido entrar. Sin embargo, Wang estaba furioso y le dijo, ¿cómo pudiste matar al ministro, la madre de Wang, y lo golpeó porque estaba delirando? Fue entonces cuando John dijo, a partir de ahora yo me encargaré de todo. Me la llevaré lejos porque ya no confío en ti después de lo ocurrido. Después fue con Sam para llevarla a casa, y cuando los vio juntos, ordenó a sus guardias preparar la carreta para escoltarlos, diciendo que la había llamado para sacarlos del palacio sin problemas. Mientras tanto, la reina interrogaba a sus sirvientes sobre la medicina, pero empezó a sentirse agotada y les preguntó, ¿qué dijo el médico? Pero el guardia le respondió que Sam les impidió acercarse a él. Entonces la reina decidió quedarse con sus bienes, ya que quien lo mató seguramente quiere obtenerlos, y ella pensaba adelantársele. El espía estaba entre los interrogados y escuchó lo que decía. En ese periodo, Son planeaba junto con Young separar a la madre de su hijo, y su plan tuvo éxito al separar al príncipe de su amada y de su amigo. La salud del rey seguía deteriorándose porque su amante le daba hierbas dañinas y el incienso que encendía siempre para él también empeoraba su estado. Por la noche, una mujer entró en la habitación donde murió el ministro y tomó la caja del incienso. Pero Wang llegó con sus guardias, le arrebató la caja y la envió al médico real. Más tarde, el médico le informó a Wang que la planta utilizada para el incienso causaba dificultad respiratoria en personas con enfermedades cardíacas y podía provocarles la muerte. El guardaespaldas llegó y le dijo a Wang que la mujer había confesado que la reina fue quien le ordenó tomar el incienso de la habitación. En ese momento, la reina amenazaba al espía con sus padres y le preguntó, ¿crees que no sabía que me estabas espiando? Él le confesó que no solo buscan las propiedades del ministro, sino que su objetivo es Wang. La reina se sorprendió y preguntó a quién se refería. Él respondió que a los seguidores del príncipe Han. Al oír esto,
El guardaespaldas fue a informarle a Wang, quien fue a hablar con su padre para decirle que se llevaría a San lejos del reino, porque era la mejor solución. Mientras tanto, la salud de la reina empeoraba y ordenaba a sus sirvientes buscar el documento que había tomado de San y que pertenecía a las propiedades del ministro. Luego volvió con Son para continuar la conversación, pero su intención era matarlo para deshacerse de él por el bien del príncipe heredero. Entonces Son le dijo, queremos liberar a Goryeo del dominio de Yuan, y quien debe gobernar es el de sangre pura. Tú debes tomar el poder, Wang. Pero Wang no se interesaba en sus palabras, solo quería acabar con él. Fue entonces cuando se sorprendió al ver al rey presente. Después, llegó la comandante de los ejércitos a Wang y le informó que las provisiones de granos desaparecidas habían sido encontradas en los almacenes, y que una gran cantidad estaba en la casa del consejero. San se preparaba para la ceremonia funeraria de su padre, mientras la reina ordenaba traer a Son y a Wang, y que ninguno saliera del palacio. Si se resistían, debían matarlos. El rey ordenó a Son que le trajera a Wang lo antes posible antes de que la reina le hiciera daño, porque sería el próximo heredero. Escribió una carta a San, colocó dentro el brazalete que le había quitado y ordenó a su guardia que no se separara de ella hasta que llegara. Durante el funeral, los guardias del rey y de la reina intentaban capturar a San y a Wang entre la multitud. Pero había demasiada gente, y San y Wang ya habían huido porque sabían que los buscarían. Ellos ya tenían un plan de escape y habían preparado todo. El soldado se encontró con Yong y le dijo que ella se iría a una aldea con el mayordomo, y le preguntó por Sam. Pero ella le dijo que iría al este. Cuando él volvió a la casa, el sirviente le anunció que la reina lo esperaba, y le advirtió, considera a tu futura esposa si no quieres que la reina la lastime. Él fue a hablar con la reina y le dijo, basta de planes y de jugar con la gente, demasiadas vidas se han perdido por eso. Cuando la reina intentó convencerlo de que todo lo hacía por él, respondió, no, lo hiciste por ti misma. Alejaste de mí a mi único amigo, a la chica que amé, y me dejaste solo. Ya es suficiente. La amante del rey le dijo, debes volver al palacio para completar la boda del príncipe heredero. Él respondió, el príncipe cambió. Antes siempre sonreía, y me alegraba cada vez que lo veía, pero ¿por qué me odia ahora? ¿Es su madre quien lo pone en mi contra, o eres tú quien juega con mi mente y me dice eso? Después de eso, el rey se durmió. San entendió que pronto llegarían al barco, y después seguiría su camino sola. Pero él le dijo que quería quedarse siempre a su lado y acompañarla donde fuera. Luego Wang se reunió con Dean y se disculpó por haberse comprometido con ella, diciéndole que no quería causarle problemas. Ella le dijo que lo comprendía, y que no se casarían de todos modos para evitar ser enviada como tributo a Yuan. Pero le preguntó, ¿siempre seré la segunda en tu vida? ¿Siempre estaré fuera de tus pensamientos? Él no respondió, solo ordenó a su guardaespaldas que se quedara con ella y la protegiera. El soldado llegó donde estaban Wang y San, y Wang le dijo, no me iré contigo hasta verla alejarse de aquí. El guardaespaldas los observó hasta que ella ya estaba lejos, luego le dio la carta de Wang y le dijo, no me marcharé hasta saber tu respuesta. El maestro llegó para entender lo que estaba sucediendo. Después de la muerte del ministro de Finanzas, murió la dama del palacio. El médico dijo que fue envenenada y que alguien luego la ahorcó. Después llegó una carta de un remitente desconocido. Y las provisiones que encontraron no estaban realmente almacenadas porque el sello aún dejaba marca, pero él no creyó la explicación. Ordenó a sus guardias llevar al maestro a un buen lugar. Fue a ver al rey, pero encontró que su salud estaba muy deteriorada. Le preguntó si el príncipe heredero aún estaba vivo. En ese momento, Yong manipulaba a los jueces y ministros para que se volvieran contra el príncipe. El rey llegó y le dijo, te pareces a tu tía, y estás muy cerca del príncipe. Pero el príncipe es como su madre, la maldad corre en su sangre. Después le contó que los jueces y ministros estaban furiosos con el príncipe, y que su madre había ido a sellar su nombramiento como encargada de los asuntos financieros. Pero la reina se negaba a volver al reino y le pidió que la dejara. Él insistió en que debía quedarse a su lado y le dijo, si no te gusta, no eres la única. Basta con las personas que has matado. Por lo que dijo la reina, terminó poniendo su sello en el documento. El guardia fue a decirle a Wang que el rey estaba con Son y con el príncipe Han, pero él no lo creyó. Al día siguiente llegó el rey con su amante, con Son, y con el mismo rey para completar el matrimonio del heredero. Y San llegó con el guardia para encontrarse con Wang. Pero los guardias de la reina los encuentran y se la llevan para decirle que la reina le pidió que hablara con ella, y que debe irse sin ver al príncipe heredero porque representa un peligro para él, y luego se va.
Y él va hacia ella después de enterarse de lo que hizo su hermana, y le dice a Sana, cortaré todo lo que te vincule. Y llega para verlos juntos y empieza la preparación para la ceremonia de matrimonio. El rey y la reina querían esperar el saludo de ambos. Pero él no acepta entrar y la deja y se va. Después de eso, Wang va a hablar con Wang y le dice, quiero tu aprobación porque me casaré aquí con Xin. Pero él no acepta con excusas comunes y se enoja con él porque la gente dice que el príncipe heredero mató para quedarse con Xin. Pero se sorprende al saber que él sabía que estaba con Han Bison y el rey, y le dice, ¿en qué estarían planeando?, me pregunto. Y estaba decidido a obtener su aprobación para el matrimonio, pero se sorprende al descubrir que nombró a una ministra de finanzas para que permaneciera a su lado, y Wang lo amenaza con llevársela lejos, pero él ordena a los guardias que se lo lleven para que reciba su castigo por desobedecer las órdenes del príncipe heredero. Pero escapa de ellos con la ayuda del soldado y de los guardias de Son, y quería dejarlos. Pero llega Son y le dice que el príncipe heredero se llevó a San, y se supone que debe venir conmigo primero para ver al rey antes de hacer cualquier cosa. Y llega la noticia a Wang de que Wang escapó con hombres armados y con sus rostros cubiertos, y Wang va a ver al rey. Y el rey le dice, ya no tengo tiempo suficiente para vivir. Y cuando la concubina se levanta de su lado, le dice a Wang que salve a San y que lo salve también. Y cuando sale de su presencia, Yong le dice que el príncipe heredero perdió la cabeza después del anuncio de su matrimonio, dejó a su esposa y fue a ver a la hija del ministro de Finanzas. Y todos en el palacio están hablando de eso. Después de eso, Wang le pide a Son que haga varias cosas, y se sienta con Sinob y le dice, te dije antes que eres mi prioridad más importante. Pero eso no es verdad. Tú eres la razón por la que todos se están alejando de mí. En ese momento, San recuerda las palabras de Yang cuando le dijo, cuando permanezcas al lado de la reina, te convertirás en un peligro para él. Luego, Wang va a sentarse con la reina y con su maestro, y le dice, escuché que insinuaste que la reina fue quien mató al ministro, y que estás aquí para silenciarte. Pero el maestro, ¿por qué?, le dice, necesitamos hablar. Sigo seguro de que Wang es la única persona que se preocupa por el bienestar del príncipe heredero. Y le dice, una mujer confesó que usaron a su padre y a su madre como rehenes para obligarla a encender incienso en la habitación del ministro para que muriera. Después, la silenciaron y murió para que no dijera el resto de la verdad. Y la reina le dice, conozco a alguien que tiene mucho conocimiento sobre el incienso, es la hechicera que siempre está al lado de la reina, y ella es la causa de todo este desastre. Separó entre mí y la reina, y entre mí y el príncipe heredero, y ahora te separará a ti del príncipe heredero. Si eres su amigo, ayúdalo. Pero Wang lo sorprende diciendo que la hechicera de la que hablan ahora está de su lado, y que el príncipe heredero ya no es su amigo. Y entran el soldado y los guardias y se llevan al maestro. Y cuando el maestro le pregunta, ¿por qué haces esto?, él le dice, quiero verla y no tengo otra opción. Después, el rey ordena que establezcan un consejo deliberativo. Y cuando Wang va y pregunta, ¿dónde está el rey?, Hoher le dice, el rey no está, y quien supervisará el consejo será Wang. En ese momento, Yeon estaba molesto con Son porque su hermano está en el consejo y él no, y Son le dijo, él logró hacer lo que tú no pudiste hacer, y cuando termine con el príncipe heredero, terminaremos con tu hermano. En el consejo hablaban de lo que había pasado, y Wang pidió que trajeran a la reina y escucharan su testimonio. Y John estaba con Sean diciéndole, Wang está intentando planear cómo sacarte de aquí. En ese momento, Son y la concubina hechicera del rey estaban con él, y la reina entra gritando y tratando de despertar al rey, pero descubre que no responde. Luego, los soldados de Son entran y atacan a los guardias de la reina, y golpea a su guardia personal con la espada hasta matarlo. Ella va a su habitación, toma la flor y muere sentada. La noticia cae sobre Wang como un rayo. Y Sam sale disfrazada para encontrarse con Wang. Pero cuando ve a los sirvientes corriendo y se entera de lo ocurrido, queda impactada, y Wang va a ver a su madre. Y el médico le dice que llevaba mucho tiempo enferma. Luego llega una guardia y le dice a Wang que los guardias que estaban con la reina murieron, y que ella estaba con el rey, y que la concubina hechicera estaba con él. Luego John va a ver a Son para decirle que el príncipe heredero viene hacia aquí, y que se apresuró sin poner un plan alternativo. Y Son le dice, la reina no debió morir ahora, debía permanecer viva más tiempo. Luego van a ver a la concubina hechicera del rey, y Young le dice, haz que el rey despierte. Pero Son pregunta por Wang, y Young le dice que salió después de la reunión. Y él dice, no quiero que el rey despierte jamás, y el príncipe heredero debe creer que fue su padre quien mató a su madre. Y ordena a Young que traiga a Wang o a Yeon.
y entonces Sun ve al príncipe heredero y retrocede. En ese momento Yomb estaba de pie frente al príncipe heredero, y le dice que la reina, cuando estuvo aquí, se molestó por la presencia de la concubina hechicera. Y el rey apoyó a la concubina y gritó a la reina. Después dio órdenes a los guardias para que mataran a los guardias de la reina. En ese momento, la concubina hechicera estaba poniendo incienso envenenado al rey, pero llega Wang y ella huye de él. Pero se encuentra con Wang y sus guardias y su espada, y él le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Ella dice que fue un malentendido y que no tiene nada que ver con la muerte de la reina. Pero Wang le dice, no te pregunté, y aún así respondiste. Déjenme hablar con ella por última vez. Pero ella le dice con burla que la reina no debía venir, y que si no hubiera venido habría seguido viva y habría vivido una vida tranquila, así que ¿por qué venir a intervenir en mi vida? Él no soporta sus palabras y la golpea con la espada y la mata. Y ella llega para intentar detenerlo, pero él empuja y sigue su camino hacia la habitación del rey arrastrando la espada. Y cuando llegó a la habitación del rey le gritaba que saliera, pero él no respondía porque el rey había salido de la habitación. En ese momento, Wang tomó al rey y lo llevó con su maestro. Y cuando el maestro vio el incienso, dijo que su olor se parecía al veneno. Y Wang dijo que ese incienso siempre estuvo en la habitación del rey, y que querían sacar las toxinas del cuerpo del rey. Uno de los discípulos del maestro fue a llamar al médico real. Y luego el maestro dijo que el plan salió completamente al revés, y que ahora no hay solución excepto que huyas antes del amanecer. Pero Wang le dijo al maestro, estoy seguro de que San está con el príncipe heredero ahora, y si nos vamos, el príncipe heredero se quedará solo, así que no me iré esta noche. En ese momento, Sun estaba en el lugar donde murió la concubina hechicera. Recordaba lo que pasó cuando el príncipe heredero la mató, y la imaginaba abrazándolo mientras él gritaba. Y decidió que haría que el príncipe heredero pagara el precio. Y llega un mensaje de San para Wang disculpándose por no haber podido presentarse porque no estaba retenida, pero la situación era mala. Y comienzan los preparativos para el funeral de la reina. Y Wang observaba lo que pasaba. Luego ordena a los sirvientes que busquen en la habitación del rey el sello real, pero no lo encuentran. Y llega alguien para decirle al príncipe heredero que Wang tomó al rey y se fue. En ese momento, el príncipe heredero ordena vigilar a Dan porque su hermano seguramente se comunicará con ella. Y Wang pregunta a Sun sobre su plan para convertirse en rey, y él le dice que pedirá al rey que emita una orden abdicando del trono, y que Wang se convirtió en un monstruo, y probaremos que mató brutalmente a la concubina hechicera. Después propondremos coronarte, y no necesitamos la aprobación del rey para nada porque tenemos su sello. Y John encuentra al soldado y le dice que hay alguien en la casa en estado tan grave que llamaron al médico real. En ese momento, los líderes trajeron al espía desde el almacén. Y las damas del palacio dijeron que después de que la reina lo interrogó ordenó que fuera detenido. Y el espía les dijo, hice solo lo que se me pidió. No sabía que lo que iba a suceder afectaría a alguien. Y no sabía que la medicina que me pidieron poner en la habitación de la reina era la medicina del ministro. Y cuando le preguntaron, ¿quién te pidió hacer esto? Él dijo, Son y Yeon-yong. Y se ordena registrar la casa de Son, pero solo encuentran al príncipe Han, y su estado era grave. Y cuando fueron a arrestar a los hijos del consejero, no encontraron a nadie. En ese momento, San encontró a Wang y le dijo que la muerte de su padre fue a manos de los seguidores del rey, no de la reina. Y él le dijo, lo sé, y hay muchas cosas que te explicaré más tarde. Y le pide que busque el camino, y escuchan la voz de Wang, así que Wang huye, pero Wang lo ve y corre detrás de él, pero él escapa. Y Son estaba sentado hablando con la concubina hechicera, imaginándola, porque prácticamente había perdido la razón, y lo único que pensaba era en cómo vengarse del príncipe heredero por su muerte. En ese momento, el maestro y su discípulo caminaban por la calle cuando aparecieron el soldado y los guardias, rodeándolos. En ese instante, Sam había ido al cadáver de la concubina hechicera para buscar el camino, y efectivamente lo encontró. Cuando Wang notó la desaparición de Sam, salió a buscarla, pero vio a los guardias llevando a Hyun, y dijeron que él había venido por su cuenta, que les informó que el rey estaba con Wang, y que no pudo guardar silencio ni ocultar el asunto. Luego les entregó la carta de abdicación que confirmaba que el rey había renunciado al trono y al mandato de Lon, y que la carta iba a ser enviada a Liu, pero que arriesgó su vida para traerla, y que el rey no estaba en su sano juicio, y que estaba seguro de que Wang lo había obligado a hacerlo. Después les dio pan sin que nadie lo viera, y el soldado tomó a John y salió de la casa, porque los soldados del príncipe heredero habían entrado en ese momento donde estaba Wang. Cuando Wang
se encontró con el príncipe heredero, intentó decirle que el rey estaba enfermo y necesitaba medicina, pero el príncipe heredero estaba furioso y le dijo, yo cuidaré de mi padre, tú vete de aquí y no quiero verte nunca más. Y si te veo, te mataré. Luego llegó San y se acercó a ellos, pero él la detuvo y le dijo, no te muevas, ahora mataré a todos. Después de eso, Wang luchó contra el príncipe heredero, pero el príncipe heredero arrojó su espada y luego lo golpeó con ella, haciendo que Wang cayera al suelo. Luego se dirigió a su padre. El consejero estaba al lado del rey, y cuando vio entrar al príncipe heredero, intentó decirle que el rey no tenía nada que ver con la muerte de la reina, y que el rey la amaba mucho, pero que no siempre mostraba su afecto. El príncipe heredero respondió, dejaste a tu hijo al borde de la muerte y viniste a proteger al rey. De todos modos, no te preocupes, ve a cuidar a tu hijo y a tu hija, y no volveré a ver al rey por ahora. El médico salió de donde estaba Wang y le dijo a San que su estado estaba estable y que no podía hacer nada más, que solo debían esperar. Ella entró a cuidarlo y le preguntó por qué hizo eso si sabía que el príncipe heredero no lo mataría. Esa fue la misma pregunta que el príncipe heredero le había hecho. Wang dijo que quería cansarse él mismo antes de cansar a los demás. El soldado llevó a John con Son. Cuando ella se enteró de que él trabajaba para él, se sorprendió. Son le dijo que Sam estaba en peligro, que el príncipe heredero había herido a Wang y su estado no era bueno, y que había intentado envenenar al rey. Luego, Son fue a hablar con San y le preguntó por Wang. Ella dijo que había perdido mucha sangre pero que estaba dormido ahora. Agregó que siempre extrañaría ese lugar, que desde la muerte de su madre había intentado alejar a la gente excepto a Hou. Después, Wang le dijo que 7 años atrás había quienes atacarían la carreta de su madre, pero no hizo nada, y que si hubiera actuado ella no habría muerto. Ella respondió, incluso si lo hubieras hecho, estaba destinado que muriera. Yo, en cambio, cometí mi primer error cuando te conocí por primera vez y te abrí mi corazón. Después de eso, Sam le dijo al príncipe heredero que Wang le había escrito una carta. Él dijo que hablaría con él cuando despertara, así que ella lo amenazó con romper la carta. Él se la arrebató rápidamente y le dijo riendo, eres mala. En ese momento, Son hablaba solo porque imaginaba a la concubina hechicera frente a él. Young fue a hablar con el maestro y se sorprendió cuando supo que el maestro sabía que el príncipe heredero había intentado matar a Wang y que la chica que murió era la hija de Son. Young dijo, eres un sabio increíble. Pero el maestro respondió, no, solo escucho bien. Cuando Wang leyó la carta de Wang, vio que él intentaba explicarle que las personas que rodeaban al rey lo mantenían con vida porque se beneficiaban de él, y que ahora querían un nuevo rey para gobernar a través de él, y ese era Wang. Le dijo que esas personas eran muy poderosas y querían conservar el gobierno de Goryeo. Confesó que amó a la chica que ocupaba su mente, que eso estaba fuera de su control, y le pidió que si pensaba dejarlo vivir, le permitirá irse como si estuviera muerto. Al día siguiente, el médico dijo que la condición de Wang mejoraba, pero necesitaba descanso y que sus heridas no debían recibir presión. San se sentó a su lado y le dijo que el médico le dijo que estaría bien, lo que significaba que ya no la necesitaba, y eso la entristeció. Luego se durmió a su lado. Cuando Wang despertó, la vio dormida y volvió a dormirse. Cuando despertó otra vez, ella ya no estaba. El rey había empezado a recuperar la conciencia y ordenó arrestar a los funcionarios del reino basándose en la carta de Wang, y ordenó difundir el rumor de que el príncipe heredero pasaba el tiempo bebiendo día y noche. Luego le informaron que Wang había despertado, pero desapareció. Al mismo tiempo, el médico real notó que el rey estaba mejor. Wang salió de la habitación y se sentó con los testigos, quienes le dijeron que Sam se había ido y le dejó su ropa y una carta diciendo que regresaría después de 7 años, y que si él seguía con el príncipe heredero, la encontraría entonces. Cuando el rey recuperó totalmente el sentido, empezó a comer debido a su hambre y a la sensación de haber dormido mucho tiempo. Luego preguntó por la concubina hechicera. Young iba a responder, pero el consejero dijo que el rey aún estaba débil y no debían hablar de eso. Pero el rey insistió, así que Young le dijo que había muerto. El rey pensó que estaba bromeando. Cuando supo que su esposa también había muerto, se enfureció más y trató de encontrar a San, ordenando a sus soldados buscar el barco en el que se suponía que viajaría. Mientras tanto, Son contaba a las personas de las que se había deshecho y las que quedaban.
El soldado vino a preguntarle por el destino de Young, y él dijo, mátala, y si no lo haces tú, haré que alguien más lo haga. Ella es testigo de lo que pasa, y si vive, todos estamos perdidos. John fue a ver a Dan, y le dijo que Sam le había enviado una carta y quería verla fuera del reino a solas. Dan se sorprendió y le preguntó, ¿por qué? John respondió, está embarazada y quiere hablar de eso. Entonces, Dan decidió ir al príncipe heredero. El príncipe heredero estaba con el guardia al que le pidió buscar a Sam. Él le dijo que había visto a una chica con su misma descripción, luego vio a 6 soldados alrededor de ella, y después no supo nada más. Wang llegó y dijo que sentía que algo malo pasaría. En ese momento, Son retenía a Dan en la casa de Sam. Cuando la sangre empezó a salir de los ojos de los guardias de Son, llevaron a Dan ante Sam. Sam les dijo que una de ellas sería rehén y que la otra pondría veneno en el té antes de beberlo. Sam dijo que Dan sería quien bebería el veneno porque no soportaría un día entero con Son, y que ella misma le serviría el té. Sam vertió el veneno en una sola taza. La noticia llegó a Wang y Wang. Cuando Wang llegó, encontró a John atada. Ella le dijo que siguiera un camino específico porque Son le dijo que moriría al atardecer. Wang entró a la habitación y vio a Dan sentada. Ella dijo que Sam había bebido el veneno en su lugar y él vio una carta sobre la mesa. Salió corriendo para alcanzarla. Wang quiso acompañarlo, pero él se negó porque Son escribió en la carta que quería a Wang solo. Pero Wang no aceptó dejarlo y dijo que lo seguiría igual, y salieron juntos. Sam estaba con Son, tratando de averiguar por qué ordenó matar a la gente hace 7 años. Él la sorprendió diciendo que disfrutaba haciéndolo, que estaba más emocionado por matarla frente al príncipe heredero, y que lo obligaría a elegir entre ella y el antídoto para su esposa y la esposa del rey. Le dijo que tenía hasta el atardecer. Ella ya empezaba a devolver sangre. El soldado ordenó detener la carreta. El maestro fue a ver al rey, que estaba sentado en la habitación de la reina, triste porque ella murió sin que él la viera, y murió mientras él dormía. Cuando despertó, todo estaba complicado. El maestro le dijo que había rumores de que estaba preparando su ejército para la guerra, y que el emperador de Yuan convocaría un consejo para tomar el control de Goryeo. El rey se sorprendió. El maestro añadió que no tenía tiempo para eso, que solo debía proteger el reino. Mientras tanto, Son buscaba el camino pero no lo encontraba. Sam le dijo que sus planes no estaban completos. El soldado le dijo a Son que él tomó el camino y se lo dio a Jun, porque quería quitarle el sello real, pero no tuvo oportunidad. Sam le pidió que se lo diera y el soldado preparó su flecha. Son y gritó, «Me estás dando órdenes, olvidaste lo que hice por ti». El soldado dijo que mató a muchos creyendo que era por Goryeo, y que sabía que Son quería que el reino quedara bajo el mando de Wang. Son se enfureció y dijo, «Te necesito para hacer mi escudo cuando él llegue». El soldado disparó la flecha, pero Son la esquivó y lo apuñaló en el abdomen. La herida del soldado sangraba y le dijo a Son, «Dame el camino antes de que la sangre lo arruine». Cuando Son lo tomó, montó en su caballo y golpeó el caballo de Wang para obligarlo a detenerse por sus heridas, pero Wang siguió a pie y encontró el cuerpo del soldado. La carreta de Son se detuvo y él tomó a San. Cuando Wang llegó, Son se sorprendió de que realmente hubiera venido solo, y comenzó a enfrentarlo con la espada, gritando. «¿Por qué quieres gobernar, Goryeo? Ya está gobernada, incluso yo soy mejor que tú para gobernarla». La espada cae de la mano de Wang, pero de repente una flecha desciende hacia Son, y es él quien la dispara. Sin embargo, Son toma a Wang como escudo para no ser alcanzado por otra flecha, pero él logra disparar y liberarse de él, y la flecha se clava en su corazón. Intentó averiguar dónde estaba San, pero Son no le respondió, y en ese momento él imaginó a la amante hechicera acercándose hacia él y murió. Fueron a las rocas para beber el antídoto. Después, Wang fue a traer la carreta para que pudieran dirigirse al médico. Cuando llegó al reino, el guardia le dijo que había un asunto urgente que debía saber. En ese momento llegó el enviado y le dijo al rey que había una maldición en la habitación de la reina, una maldición hecha por la amante hechicera, y que debía ir con ellos a Wang. Yong encendía aún más la situación y envenenaba sus palabras, pero al mismo tiempo el consejero seguía aferrado a defender al rey. Wang llegó y les dijo,
aquí he demostrado su inocencia. También les dijo, quien creó la maldición fue expulsado y murió por una flecha. Pero el enviado les dijo que había un documento sellado con el sello del rey para declarar la guerra. Cuando se sentó con el maestro le dijo que lo mejor era que el rey fuera y gobernara allí, y que quien pudiera gobernar y ser líder allí también sería uno de los 5 candidatos para gobernar aquí. Fue a jugar con su padre y le dijo, si logras enviarme, obtendrás el poder como siempre quisiste. Pero él le respondió, ya no tengo ninguna relación con ellos desde la muerte de mi madre. El rey le dijo, debes proteger tu nación, sé que el asunto no es importante para ti. Pero él lo interrumpió diciendo, no, es muy importante para mí. Después el rey preguntó, ¿dónde está el sello dorado? El rey dijo que lo había perdido. Pero Guan le dijo, quien selló todos estos documentos no fuiste tú, así que el sello no estaba contigo. Y si lo encuentro, diré que yo fui quien selló los documentos y podré ir sin que nadie pueda matarme. En cambio, si tú vas, no sé qué podrían hacerte allí. Guan llevó a Sin a su casa, y Jeon se opuso, pero el consejero le dijo que su hermano planeaba ser expulsado y borrado del registro familiar. Guan le dijo, te doy una oportunidad de contribuir al reino, pero a cambio de un favor que te pediré, que olvides a Guan y que tengas cuidado para que tus errores no salgan a la luz. Luego, Guan, Sin y Guan se reunieron para buscar el sello, pero ninguno de ellos le contó nada a San. Cuando comenzó a llover, fueron a refugiarse en una casa vieja y abandonada. Ella se dio cuenta de que estaban buscando el sello del rey. Guan sabía que ella lo tenía y se lo quitó. Después habló con el enviado, diciéndole que él había sellado la guerra y el movimiento contra Yuan. Luego el rey envió a los soldados más hábiles para capturar a Guan. Lo encontraron con el sello real y lo rodearon. El guardia personal, Lon, le disparó 2 flechas, y él cayó desde la colina hacia el mar. Después de lo ocurrido, el rey abdicó a favor del príncipe heredero en señal de gratitud. Encontraron el cuerpo de Guan días después, a la orilla del agua. Había huido de su familia y era un traidor, así que nadie quiso recibir su cuerpo. Luego él fue y se quedó junto al árbol esperándolo, y aquel estaba oculto observándolos antes de partir. Empezó a arreglar su gobierno y trabajaba día y noche. Él fue a verlo y le dijo que los enviados lo esperaban, y que la gente había visto a una chica parecida, cerca de allí. Pero lo interrumpió y le dijo que fuera adelante, pues no quería saber dónde estaba ella para no buscarla, aunque ahora estuviera cerca de él. Después de 7 meses de su mandato, abdicó nuevamente a favor de su padre, y se fue a vivir allí durante 10 años y no regresó a Goryeo. Tiempo después, alguien del reino encontró una pintura que Guan había hecho de los 3 juntos. Y hasta aquí llega nuestra serie. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue todo lo nuevo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.